Pues sí, fue al inicio de esta semana, por ahí, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no es motivo, no está en la agenda legislativa para el actual periodo de sesiones. Sin embargo, recordó que es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum aplicarla antes de que termine su mandato en 2030. Esto es muy importante. Esta es una petición de varias organizaciones sociales, de organizaciones políticas, es una intervención, es una parte. Patricia Mercado ha jugado un papel muy importante en el Movimiento Ciudadano, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que esta reforma de la jornada laboral se deberá de realizar de manera técnica, gradual, y tiene que adaptarse cada región del país, en lo cual tiene toda la razón. Enfatizó que esta reducción puede presentar una oportunidad para mejorar la productividad, movilidad y calidad de vida de los trabajadores. No está tan fácil el asunto, y si la discutieron, aseguraron que en este periodo ordinario de sesiones que empezó el lunes, aseguraron que a partir de este periodo se iba a aprobar, y dijeron ahora que no, sino hasta el año que entra. Suponemos que es por algo, ¿no? Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, Alfredo, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Javier, muy buenas noches. Muy bien, un saludo para ti y para toda tu audiencia. ¿Qué supones que pasó, Alfredo, de algo que era inminente? Aquí platicamos con Patricia Mercado. Aquí me tocó conducir mesas en el canal del Congreso, en el Congreso, pues, y resulta que lo que era un hecho ya dijeron, ahí nos vemos en enero, febrero, y luego veto a saber el año que entra, ¿no, Alfredo? Porque está la reforma electoral, que también nos va a llevar un buen rato, ¿no? Así es, y está la presión económica que justo acaban de comentar hace un momento de una manera muy acertada. Mira, yo pienso que con el tema de la reducción de la jornada de trabajo, de la reducción de las horas que se trabajan a la semana de 48 a 40 horas, está pasando lo mismo finalmente en un sentido contrario con el incremento del salario. Se señalaban muchos aspectos muchas desventajas como en su momento, ¿no? Y sin embargo, a pesar de los contextos económicos que ha tenido el país, a pesar del crecimiento que ha tenido el Producto Interno Bruto del país en los últimos años, pues operó la reforma que permitió incrementar en más de un 100% los salarios de los trabajadores, y no hubo una repercusión, digamos, negativa en la economía mexicana. Entonces yo tengo la impresión de que va a suceder lo mismo con el tema de la reducción de la jornada de trabajo, o de la reducción de las 48 a las 40 horas, y que son otro tipo de motivos más bien, pues de intereses legítimos, ¿no? De cada una de las partes en mantener las 48 horas por un lado y por otro lado reducirlas a 40. ¿Tú crees que llegue el día o no? Porque ya ves, Chile es un ejemplo, ¿no? De 48 pasó a 46, creo que por ahí va. En Paraguay, ahora que estuve, también hay una cosa similar. Y también, ¿sabes qué? En el caso de México nos dicen que de 48 a 44 a 40. ¿Qué crees que pueda pasar al final de la historia? Tarde que temprano nos vamos a enfrentar a esto, ¿no, Alfredo? Por eso justo lo comparo con el tema del incremento del salario mínimo. Mira, en los países en donde hay mayor productividad, paradójicamente, la jornada de trabajo es menor. Sí. En el caso de nuestro país, pues, de América Latina, como bien lo comentas, podemos encontrar nosotros el caso de Chile, en donde ya hubo una reducción de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, o incluso el mismo caso de España, que redujo la jornada, las horas de trabajo a la semana de 37.5 horas a la semana. Entonces es algo que inevitablemente se va a dar, que sí, lo que se tendría que pensar es posiblemente en una gradualidad de la misma, como finalmente el salario mínimo se ha ido incrementando, pues una gradualidad en la disminución de las horas que se trabajen a la semana. Y también se tendría que pensar, Javier, con el tema tan importante de que puede jugar la negociación colectiva,
para reducir el tiempo que se trabaja en una semana, pero que no repercuta en la productividad de las empresas, ¿no? Es un tema que preocupa mucho. O por otro lado, establecer una serie de particularidades de reducción de tiempo que se trabaja a la semana en determinadas actividades, en donde quizás se necesita una intensa participación de la mano de obra y en donde tendría que haber, sí, el gradualismo en la reducción de la jornada de trabajo. Pero mira, a nivel internacional el camino es reducir la jornada de trabajo por muchas razones, ¿no? Uno de ellos, paradójicamente, también la reducción de la jornada de trabajo aumenta la productividad. Entonces, es un tema que incluso las propias empresas necesitan, pero quizás no han alcanzado a entender pues las ventajas que tendrían en sí mismas, ¿no? Oye, se cruza otra variable que es también la jubilación, ¿no? Que se junta con el tema de las pensiones, ¿verdad? Sí, pero digamos que son dos temas completamente diferentes, ¿no? Sí, Porque separados. finalmente las personas tendrían que trabajar el mismo número de años, pero el tiempo que trabajarían a la semana, pues sería reducido, ¿no? Que esa es una cuestión muy importante, le das a la gente más posibilidad de vida. Ahora, no estaremos reduciendo de 48 a 40 y al final la gente trabajando más de 48 otra vez porque el salario no es bueno y entonces tienes que tener 2 o 3 empleos, Alfredo. Bueno, la idea es que se conserve el mismo salario, por un lado, y evidentemente la idea es que los salarios sigan incrementándose. Y mira, la reducción de la jornada de trabajo, bueno, de las 48 horas de trabajo a la semana, es bien importante, Javier, porque en realidad en México las personas legalmente trabajan 48 horas, pero realmente por horas extras terminan trabajando más de 48 horas a la Claro, semana, ¿eh? sí, O claro. sea, nosotros estamos en el primer lugar, es un poco honroso primer lugar de los países en donde más horas se trabajan a la semana. Y no necesariamente de alta productividad. Así es. O sea, Entonces, te digo que finalmente reducir el tiempo que se trabaja a la semana puede aumentar la productividad. Evidentemente, aumenta el bienestar y la salud de las personas. Desde el punto de vista de la salud, implica pues menos accidentes o enfermedades de trabajo, por ejemplo, ¿no? sí, que esa es una de las variables más importantes. ¿Tú crees que el sector empresarial le pone buena cara o mala cara a esto? Yo creo que más bien mala cara, ¿no? Evidentemente es mala cara y por eso pienso mucho en el incremento al salario que se dio y de la reticencia que hubo histórica, ¿eh? Entonces aquí pues tiene que considerarse evidentemente cómo se encuentra la economía, como lo señaló el gobernador del estado de Nuevo León, tienen que considerarse los diferentes sectores, pero así como en algún momento, como tú lo comentabas hace unos minutos, pues fue una exigencia que hubiera una seguridad social obligatoria, así como en el sexenio pasado se impuso una decisión política que económicamente no generó ningún impacto de incrementar el salario. Me parece que en materia laboral la gran decisión que se pueda tomar en esta administración es al incremento salarial importante que se dio en el sexenio pasado, a la necesaria, desde mi punto de vista, disminución de horas que se trabajan a la semana. Sí, esa es la otra gran variable. ¿Para cuándo te Así es. imaginas este asunto, Alfredo? ¿Un Pues año? yo pensaría, mira, es difícil decirlo, lo Sí, que te diría un poco reiterando es que hay una variable, la variable es una decisión política, claro. una decisión política para incrementar el salario. Entonces, si hay una decisión política para reducir el tiempo de trabajo de las personas a la semana, pues puede suceder, pues antes, como bien lo señala la presidenta, de que termine su mandato. Y en Morena, como tú te diste cuenta, pues no traen necesariamente alineados en el mismo, no están alineados en la misma Sí, idea. cierto. Monreal dice que no, pero hay otros sectores de Morena que hablan de la importancia de reducir el tiempo de que se trabaja a la semana. Bueno, en el Congreso, pues que Movimiento Ciudadano es el que ha agitado más este tema, ¿no?
Así es, al Movimiento Ciudadano y sectores de Morena, que Sí. piensan que disminuir las horas de trabajo a la semana pues es un tema de justicia social y es Claro. un tema de un gobierno de izquierda, ¿no? Alfredo Sánchez Castañeda, gracias que estuviste con nosotros, que descanses, buenas noches. Al contrario, muchas gracias, un abrazo, Javier.